Antes de pasar al texto del financiamiento, me gustaría hacer una pregunta a la ministra y al ministro, a los ministros. El artículo 35 bis señala: las personas que sean beneficiadas del subsidio que se refiere el artículo anterior podrán, a contar de la fecha en que cumplan 17 años de edad, solicitar la pensión básica solidaria de invalidez y la clasificación, bla, bla, bla. La verdad es que aquí hay una petición de las organizaciones de que esto sea automático, no tener que hacer pasar a las familias por el proceso, ¿no es cierto?, de solicitar un beneficio que la ley les está otorgando. Entonces me gustaría saber, no quedó automático. No quedó automático, entonces me gustaría que pudiéramos ver esto y despejar la duda y que se aclare en el texto para que sea automático. Ministro, ministra. Yo quiero reforzar una cosa. La información que a nosotros nos entregaron es que hoy hay 130.000 personas que tienen derecho y reúnen los requisitos para la pensión básica solidaria, pero no han ejercido ese derecho. Y esto ocurre producto de desinformación, de personas que están enfermas, de distintas circunstancias de la vida. Entonces, por eso que estamos muy preocupados desde el comienzo que esto quede automático. O sea, que al haber observaciones, al haber crítica a lo que hace el propio servicio, bueno, ahí tendrá derecho a apelar, ¿no es cierto? Pero que quien sea el responsable que las personas tengan este apoyo del Estado sea la institución pública. En el fondo... Tiene la información toda, tiene toda la información. En el fondo que exista el beneficio, que si hay alguna duda, se interrumpa el pago o se objete, pero no que tenga que pedirlo. Y creo que es lo que corresponde. Sobre todo tomando en cuenta la realidad. Entonces yo pediría que cambiáramos la redacción. Ministra, ministro. Presidenta, sí, efectivamente, en el caso de los niños, niñas que tienen subsidio de discapacidad mental, que es lo que existe hoy día y que vamos a ampliar, efectivamente la ley lo que permite es que a los 17 años los papás, obviamente asociados a sus niños, puedan solicitar la pensión básica social de invalidez. Se cumple, por supuesto, con los requisitos que están normados para la PBS de invalidez. Tal cual que usted plantea, hoy día no es automático, hay que hacer y solicitarlo en un proceso, cumpliendo los requisitos. También es cierto que nosotros hemos aumentado al 80% del registro ahora en este proyecto de ley para lograr la pensión básica solidaria de invalidez, lo que hace pensar de que al menos a nivel de vulnerabilidad, que es lo que a nosotros nos compete como ministerio, más allá de que los instrumentos que se utilizan sean diferentes para conceder la pensión básica solidaria de invalidez, muy difícilmente un niño o una niña que obtuvo el subsidio de discapacidad hoy día mental, física y sensorial, si se aprueba esta ley, pudiera quedar fuera. Por lo menos a nivel de vulnerabilidad muy difícil. Habría que ver efectivamente si alguna de los niños que tienen el subsidio por las características de su discapacidad podrían quedar fuera de los requisitos que contempla el 3.500 para la pensión básica de invalidez. Yo ahí creo que podríamos preguntarle tal vez a la Suceso, quizás, cuáles son las dificultades que generan que no sea automático y que sea solicitado. Por supuesto, y ahí comparto, Presidenta, lo que usted decía con el senador Montes. Esto es algo que se ha planteado por las organizaciones de la sociedad civil asociada a la discapacidad, porque es una complicación pensar de que se va a acabar el subsidio y no necesariamente van a recibir la pensión básica de invalidez por alguna razón, incluso muchas veces administrativa u otro. Entonces, es cierto, pero entiendo de que tiene algunas complejidades, me imagino que pudiera tener costo también, entonces tal vez podríamos preguntarle cómo funciona hoy día a la Suceso, Presidenta. ¿Estará por ahí el superintendente? Ministro. ¿El superintendente de Seguridad Social? Presidenta, nosotros compartimos plenamente lo que ha dicho el Ministerio de Desarrollo Social y estamos en condiciones, cuando usted lo estime, de sugerirle a la Comisión además un inciso para agregar en el artículo transitorio sobre la definición de afluencia, de test de afluencia. O sea, podríamos cambiar la redacción para que sea automático y tendríamos texto para afluencia. ¿Pudiera darle la palabra a Pedro Pizarro, subsecretario de Previsión? Sí, por supuesto, ministro. Gracias.
Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Respecto al tema de automatizar, cuando se pasa de los 17 a los 18 años, creo que es importante hacer presente a la Comisión que hoy hay un trabajo que se está haciendo en forma conjunta entre el IPS y la Superintendencia de Pensiones. Recordemos que el IPS es el que paga el subsidio hasta los 17 años y antes de cumplir los 18, y luego el subsidio se tiene que pasar por las comisiones médicas que dependen de la Superintendencia de Pensiones. Ahí hay un trabajo que se está haciendo para automatizar el paso de información cuando los niños cumplen 17 años, de manera de que sean contactados y tengamos el plazo de un año para que hagan todo el trámite y se dan todas las facilidades para que la comisión médica haga la evaluación, y con eso evitamos una laguna de pago de beneficio partiendo antes. Y ese trabajo se está haciendo entre el IPS y la Superintendencia de Pensiones para comenzar un año antes, dando aviso a la familia y mandando toda la información de manera de facilitar este paso, pero hoy se requiere el paso por la comisión médica para que evalúe la invalidez y con eso empezar a pagar desde los 18 años lo que es los subsidios de invalidez en adelante. Los esfuerzos administrativos se han hecho para evitar eventuales lagunas con los pagos, y que claramente para las familias son complejas cuando se dejan de recibir un beneficio para que automáticamente pasen a recibir el otro, dándonos este plazo de un año para que se hagan todos los trámites respectivos. Me parece importante aclarar ese punto, presidente. Senador Montes. No, yo quiero aclarar de que la preocupación es la siguiente. El aparato Estado tiene la información de todas las personas, lo tiene, la procesa. Las tiene a través de distintos organismos que no voy a mencionar, pero la tiene toda. Y también el aparato de Estado tiene posibilidad de decir el dato que le falte, la información que le falte, esa se pide, ¿eh? Y por eso que hemos insistido en que la automaticidad debe ser para todo, no solo para el paso de 17 a 18 años, sino para el conjunto de esta ley. Eso significa que cualquier persona que está en condiciones de acceder a la pensión general universal, bueno, el Estado dice usted tiene condiciones. Si tiene dudas de algo, si la información hay algún vacío, bueno, ahí solicita. Pero el sujeto activo tiene que ser el Estado, eso es lo que estamos planteando. Y no transferirle esto a las personas, porque esto permite llegar con los beneficios más oportunamente frente a las necesidades. Yo sé que en parte el proyecto viene con ciertas operaciones que son automáticas. De hecho, este diferencial que se provoca, que acordamos en la indicación al artículo séptimo transitorio, es automático. Acabamos de aprobarlo así. Entonces yo le diría a los ministros que tratáramos de que en esta ley quedara todo automático y con todas las facultades que tienen los organismos públicos de pedir la información que le falta. Es otro concepto de Estado para estos efectos. Eso no está así. Perdón, ministra, frente a lo que plantea el senador Montes. Sí, presidenta. Yo creo que lo ideal sería que sea automático y que Compin pida la información, verifique y certifique, si es que tiene alguna duda, digamos. Efectivamente, lo que tendríamos que ver, y ahí habría que revisar y quizás pueda profundizar el subsecretario Pizarro con algunas otras autoridades o asesores, es que efectivamente para poder tener el subsidio de discapacidad mental, de día física y sensorial, efectivamente se requieren informes médicos. No es que no se requieren unos informes especiales que deben ser acreditados a través de decretos del MinSal para poder obtener después, obviamente, la certificación, la credencial, etcétera. Entonces, hay un análisis médico que es obligatorio para recibir el subsidio, y es muy probable, yo no tengo la claridad absoluta del detalle, pero es muy probable que las discapacidades mentales, físicas y sensoriales que estamos protegiendo a través del subsidio sean compatibles con los requisitos para poder obtener una pensión básica de invalidez. Entonces, tal vez en el trabajo que ha realizado efectivamente el Ministerio del Trabajo, ya para poder adelantar de otra forma el proceso para que no haya lagunas, que es esto de contactarlo, etcétera, no sé si sería posible, tal vez, y habría que profundizar, Presidenta, en lo mismo que usted plantea, que tal vez, dado que tiene subsidio, el Compin automáticamente a los 17 años solicite el documento que le falta, porque es muy probable que sí cumpla los requisitos de médicos para poder tener una pensión básica solidaria de invalidez. Entonces, tal vez uno podría decir que de forma automática a los 17 años el Compin solicitará los informes y entregará su resolución en el plazo de un año, sin que deba mediar ninguna solicitud de por medio de la persona que es beneficiaria del subsidio.
algo así. No lo sé cómo podríamos redactar, pero creo que tal vez Podemos, ministra, que trabajen los equipos una redacción y dejamos esto también pendiente junto con la definición de afluencia, que está el ministro ya me mandó una propuesta, estoy revisándola acá, ministro, para que la sometamos a consideración al final. ¿Estamos de acuerdo? Lo que no sé, Presidenta, es si esto tiene costo, y ahí obviamente tendría que profundizar el ministro del Trabajo. ¿El pedir los informes? Esta automatización no lo sé. Es que si no tiene debiera algún tipo tener de costo, y al ser un derecho que está garantizado y solo se pide, la verdad es que, perdón, no debiera ser una variante porque es un derecho. Presidenta, Sí. con su venia, a mí me surge una duda, a la luz de lo que ha dicho la ministra Rubilar, si podemos hacer automático un beneficio que está sujeto a un diagnóstico que puede otorgarlo o no. Y además, recordemos que este subsidio estaba solamente para el 20% de la población y lo estamos aumentando al 60%. Por consiguiente, hay instrumentos que aplicar, diagnósticos que hacer, situaciones que evaluar, y con seriedad, porque en estas materias obviamente son temas delicados. Entonces, a mí me surge una duda, estamos en un diálogo con ustedes sobre la viabilidad de automatizar algo del cual hay de por medio un diagnóstico médico que no lo hace por esencia automático. Me gustaría sobre eso, si el subsecretario de Previsión puede opinar. Perdón, ministro, que lo interrumpa. Este es un derecho que está garantizado por ley. Y lo único que nosotros estamos pidiendo es que sea automático, porque tal como está la redacción, para poder acceder a él tiene que pedirlo, pero el derecho lo tiene. La petición no es sobre el derecho, sino que es sobre la calificación de los requisitos. Y esos requisitos son de evaluación médica. Ahí es donde está mi duda, presidente. Pero si, no, yo entiendo que tiene derecho porque su condición está acreditada, si no, no tendría los beneficios que tiene hoy día. Ahí me gustaría que me lo clarifique la ministra. Sí, Presidenta, sobre lo mismo, efectivamente, cada uno de los beneficiarios del subsidio de discapacidad mental hoy día tiene el derecho a poder solicitar, con 17 años cumplidos, efectivamente, la pensión básica solidaria de invalidez, si es que cumplen los requisitos que están contemplados en la regulación de la pensión básica solidaria de invalidez, que no es la misma del subsidio de discapacidad mental. No obstante que, claro, necesitamos una profundización, porque es probable, uno podría tener una primera impresión de que los niñas que reciben el subsidio de discapacidad mental y después física sensorial, porque estamos hablando de profunda o severa, es probable que sí cumplan los requisitos médicos. Lo que pasa es que el requisito médico de la pensión básica solidaria de invalidez lo entrega la CONPIN, ¿no? Ellos son los que certifican efectivamente que cumplan esos requisitos. Entonces, tal vez uno podría trabajar una redacción que de otra forma hiciera automático que a los 17 años la CONPIN debe tomar todos los antecedentes médicos que tiene ese niño con subsidio de discapacidad mental o física o sensorial y proceder a entregarle una calificación lo más automáticamente posible. Si falta algún documento u otro, lo tendrá que solicitar, pero tal vez uno podría dejar un espacio de automatización de más obligación del Estado que de las personas al respecto de lograr acreditar las características para poder recibir el beneficio. Gracias, senadora, le iba a decir, gracias, ministra. Senador Coloma. No, brevemente, presidente, que yo quiero dar un breve ángulo que no es idéntico al del senador Montt o el suyo, pero que va en la misma línea. A mí, ¿qué es lo que me preocupa? Más que el tema de automaticidad o no, que puede ser bueno, a mí lo que me preocupa es que de repente se diseñan políticas públicas entre el gobierno, el parlamento, destinado a un objetivo X de personas, y algo pasa, que hay un porcentaje de ese X grupo de personas que al final no lo recibe, y eso es lo que yo creo que apunta el senador Montt, alguna vez lo discutimos. Entonces, ¿cómo hacerlo para que, si uno dice hay 2.400.000 y tantas mil personas, 468, ¿cómo al final? Mi impresión es que al final lo van a recibir un poquito menos, no por falta de voluntad del gobierno, ni por falta, sino porque hay una dificultad de acceder a lo público en un sector ciudadano que es bien dramático y que coinciden en ser los más vulnerables. Ese es el problema, porque si al final
uno dice, oye, ¿sabes qué más? Aquí hay un 5% que no recibió porque no quiso. Ese no es el problema. El problema es que generalmente nunca saben que han tenido ese beneficio. Y eso es lo que uno lo angustia, y por eso yo entiendo en esa lógica el criterio de la automaticidad o algo equivalente. O sea, cómo generar que el Estado tenga que hacer un esfuerzo adicional para que los beneficios que están establecidos para todos lleguen a todos. Yo no sé cómo se puede plantear, no sé si ayuda a plantearlo de esa forma o no, pero esto lo vimos mucho a propósito del primer IFE, y una discusión larga que no había una información adecuada. ¿Se acuerda, ministro, respecto de esto? Y ahí el gobierno hizo un esfuerzo, aumentó, pero igual va quedando como un saldo que uno se suele encontrar. Gente que uno dice, esta persona es muy vulnerable, debería tener una ayuda, y pregunta qué ayude, la verdad es que no, porque no sabe cómo ir a la municipalidad, porque no sabe cómo presentar los papeles en internet. Puede ser no un tema de mala voluntad de la autoridad, es un problema de dificultad de acceso. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, un esfuerzo por tratar de hacerlo de mejor manera, y eso creo que resume un poco la inquietud legítima que se plantea en este tipo de proyectos. Gracias, presidente. Yo buscaría entonces, recogiendo la inquietud, una redacción como la que sugiere la ministra, a efecto de que facilite el que pueda acceder al beneficio este mundo. Hay otro, y voy a dar la palabra al senador Montes, que queda fuera. Senador. No, yo quiero decirle que aquí hay una tentación normalmente de Hacienda. No es el único factor que explica esto, porque sí es efectivo la información que tenemos de que hay 131.000 personas que tienen derecho a la pensión básica solidaria, que el Estado sabe quiénes son esas personas. Puede no tener toda la información completa, pero sabe quiénes son. Lo lógico sería, si no se pagan, son 131.000 pensiones menos que paga el Estado mes a mes, y se ahorra un recurso. Lo que estamos diciendo acá, muchas veces incluso es un supuesto de los cálculos, de la estimación de costo de los proyectos. Lo que estamos diciendo acá, que en materia de previsional, de esta prevención que el Estado plantea, es el Estado el que tiene que preocuparse de pagarlo. Y por lo tanto, si se reúne todos los datos, lo paga y ubica a la persona. Si no están todos los datos, tiene que ver cómo acceder a los datos. Si tiene que haber un requisito intermedio, como por ejemplo lo que señalaba el subsecretario en relación al examen médico, tiene que la persona la llame al examen médico. Es otro concepto. Esto que aparece como tan novedoso acá, a mí me ha llamado la atención como en salud, a propósito del auge en las necesidades de oxígeno, por ejemplo. El desarrollo del sistema de salud en materia de necesidades de oxígeno cubiertas por el auge ha funcionado bastante bien. Es el Estado el que se preocupa que la persona en determinadas condiciones tenga el oxígeno. Bueno, entonces de eso se trata. Yo creo que las capacidades que tiene el IPS hoy día dan para esto. Tiene los procedimientos, tiene las condiciones y tiene la organización nacional suficiente para hacerlo. Entonces lo que estamos tratando es que esto sea para toda la PGU, de cualquier característica, se le pague a la familia, y el Estado tiene. Siempre va a haber un saldo, siempre va a haber una parte de las personas que no se ubican, pero eso es un desafío de las instituciones. Eso. Buscamos entonces una redacción que no es automática, pero que permite agilizar el tema. Presidenta, a mí me parece bien que sea lo más automática posible. Sin embargo, yo creo que hay personas que están en el límite, porque esto va a ser hasta el 60% más vulnerable. Y además está el factor médico. Entonces yo también creo que siempre se pueda postular. Además. Porque, claro, además. Pero además de que exista la alternativa que plantea claro, o sea, la ministra para quienes cumplen todos los requisitos, que sea automático. Pero si hay alguien que está en y que se pida este informe a la COMPIN, que está en el límite, o que sí, porque siempre se pueda solicitar, porque si no podemos dejar al margen a personas. No hay problema, o sea, que exista la doble. A mí me gustaría conocer la opinión del ministro Cerda. No lo veo, se escapó. Sabía que esto se iba a poner complicado y arrancó. Pero estoy yo, presidenta. ¡Ay, usted! ¡Ay! ¡Eso, Melero! Ese es ministro. Ya. Trabajamos en el equipo con el ministro Cerda. No me cabe duda. Vamos a decirle al presidente Piñera que lo nombre ministro de Hacienda también. Y con la ministra Rubilar, desde luego. Oiga, ya. Entonces busquemos la redacción que ha pendiente. Mire, escuchando, me permite un minuto, escuchando el debate, a mí me preocupa, presidenta, que cuando uno establece en la ley derechos
automáticos, la población los asume que le corresponden y los hace exigibles. Y eso puede tener un impacto complejo. Nos ha tocado vivir situaciones, por ejemplo, en lo que fue el IFE laboral, en su implementación, en que mucha gente consideraba que le correspondía, no le correspondía. En fin, tenemos evidencia empírica de derechos que la ciudadanía percibe como un derecho, pero que obviamente por distintas razones no le llegan. Entonces, a mí me parece, compartiendo el criterio, que quizás deberíamos explorar un camino de alguna transitoriedad, quizás de establecer un procedimiento tal como lo estamos proponiendo, pero establecer un artículo transitorio, pongámosle tiempo, si ustedes quieren, que al cabo de una determinada cantidad de tiempo, estos derechos establecidos en los artículos tanto y tanto, deberán de transformarse en un procedimiento automático para que la población tenga acceso. Pero a mí, Presidenta, el sentido común me dice que tenemos que probar un poco cómo funciona esto en los servicios públicos que tienen que hacerlo, más que establecerlo como un derecho desde ya. Mire, hay una experiencia, termino con esto, que hicimos con el ingreso mínimo garantizado. El ingreso mínimo garantizado tenía el mismo problema, era subutilizado. Se estimaba que la población que recibía ingreso mínimo era de 800.000, 700.000, y lo estaban cobrando 300.000. Y innovamos en la ley del salario mínimo y pusimos el peso de la prueba en el empleador en la obligación de mandar al Ministerio de Desarrollo esta información. Bueno, hoy día estamos cerca de 600.000 ingresos mínimos garantizados, si la memoria no me tradición. Pero ha tenido un proceso de adecuación. Entonces, no sé qué le parece a la Comisión, si podemos justamente conciliar el interés universal, ojalá que tengan estos beneficios, pero con una suerte de transición, Presidenta, porque me preocupa establecer derechos después exigibles, que es complejo frente a la ciudadanía. Gracias. Gracias, ministro. Aquí su colega dice que un mes de transición es suficiente. Presidenta. Sí, ministra. Sí, Presidenta, bueno, aquí lo que nos profundizan los técnicos que nos ayudan es que efectivamente el problema que hoy día están teniendo es que son dos diferentes evaluadores, porque son unos requisitos para el subsidio, otros requisitos para la pensión básica de invalidez y diferentes evaluadores para tomar las decisiones. No obstante eso, la información probablemente en su fuerte está, que es un poco lo que nos plantean ustedes, ¿no es cierto? El Estado tiene ciertos niveles de información que después a las personas se le, entre comillas, obligan, o así al menos ellos lo sienten, de tener que volver a hacer procedimiento. Entonces, en el mismo tenor de lo que plantea el ministro Melero, tal vez podríamos hacer una transitoriedad, pero tal vez una redacción similar a lo que hicimos en el IFE al respecto de que el Estado hará todo lo que tiene y toda la información que tiene, porque son diferentes evaluadores. El nuevo evaluador, que entiendo por lo que me comentan, son las comisiones médicas del 3.500 para la pensión básica solidaria de invalidez, debería requerir toda la información médica que tuvieran los niños y niñas con el subsidio de discapacidad y ver si le falta algo, y efectivamente si le falta algo, solicitarlo. Pero no que la familia del niño con discapacidad tenga que empezar un proceso de solicitud y de inscripción, sino que el Estado sea el que inmediatamente cuando cumple la edad, vea, revise todos sus antecedentes, los 17 años, pida los antecedentes que le falten, hagan la calificación a través de las comisiones y entregue el beneficio, pero como un, entre comillas, esfuerzo del Estado y no una solicitud de la persona. Eso parece ser lógico. Por supuesto que lo puede solicitar alguien, sí, pero lo lógico pareciera ser tener una redacción similar en ese sentido al IFE, de que el Estado es el que acciona y las personas obviamente entregan los antecedentes que falten y no que la persona es la que tiene que solicitar, porque muchas veces puede pasar de que por diferentes motivos no lo haga. Entonces tal vez podemos hacer una redacción similar con una transitoriedad como plantea el ministro Melero a fin de ver cómo funciona el proceso. Oye, sugiero lo siguiente, que nos hagan una propuesta ustedes de redacción con esa transitoriedad y la votamos al final. Yo, ministro, he revisado acá la propuesta del tema del concepto de afluencia. A mí me parece bien, pero no lo he socializado con los colegas, así que lo voy a socializar y también lo vemos al final. ¿Les parece? Muy bien, ahí está la propuesta presente insertada en el artículo 25, como se la acabamos de enviar.
Si usted manda formalmente la propuesta de afluencia a la comisión y la discutimos al final. Pasamos entonces al texto de financiamiento. Colegas, senador García y senador Lagos, nosotros dejamos pendientes los votos de ustedes para ver si los incorporan y se ponen de acuerdo entre ustedes, ¿ya? Yo me sumo a la mayoría. A la mayoría, ciertamente. ¿Ya? Yo quisiera solamente hacer un alcance, hacer mías también las expresiones que tuvo su oportunidad el senador Montes respecto a un número importante de chilenos y chilenas que no quedan incorporados a la ley. No quiero hacer una crisis de esto porque ya está votado el proyecto y no hay la indicación del Ejecutivo en esta materia, eso lo quiero decir, pero me parece a mí que todo lo que se suma nuestras expresiones. Me sumo a las expresiones respecto a los exonerados políticos, los pensionados los pensionados Retic, que creo que no seguí el debate, entre paréntesis, mientras está bueno, no hay a mi juicio no hay una explicación clara y coherente de por qué no puede ser objeto de estos beneficios. Han sido excluidos muchas oportunidades, ha costado muchísimo incorporarlo y hacer un poco de justicia. Y quiero decir que, claro, pasa el tiempo y cada vez son menos por razones biológicas. Y me parece que... Pero yo pensaba que nunca es tarde para tratar de hacer reparaciones como corresponde. Y tal vez esta habría sido una oportunidad, pero no me cabe duda que más adelante vamos a tener que volver a empujar esta materia. Gracias. Voto favorablemente y me sumo al voto mayoría. Muchas gracias, senador Lagos. Senador García, también. Y quiero agradecer al senador García que me haya dado la posibilidad del pareo por las circunstancias que me surgió. ¿Se vendió la primera? No, se portó muy bien. Senador García, también se suma. Perfecto. Ya nos quedan pendientes dos cosas que las vemos al final. Vamos a financiamiento. Qué bien. Ya, ministro, apareció el ministro Cerda, ¿ves? Vio cuando dijo huele a peligro, se fue y ahora volvió porque no tenía alternativa. Oiga, esta es como una pregunta reiterada cada vez que vea al subsecretario del senador Lago. Me pregunta si trajo el bono cultura. Está trabajando. Ya. Hizo así. Dice que su primo acá lo interpreta. Está trabajando, está levantando la información para pagar antes del 11. Ya. Ministro, hay varias preguntas que quedaron encima de la mesa en las sesiones pasadas que tuvimos para ver el tema del financiamiento. Yo le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Voy a hacer una presentación para tratar de responderle varias de sus preguntas. Entiendo que se envió la presentación, si no, se va a enviar de inmediato. Voy a presentar desde acá. Ya, bueno. Dice, ya pueden verla. No pasa. Ahí está. Entonces, Presidenta, lo que han habido varias consultas de la comisión. La primera es una solicitud de detalle de cómo se calcula el mayor gasto de la PGU. Eso fue en la sesión del 18 de enero. Después tenemos solicitud de predicciones adicionales también el 18 de enero a través de un oficio. ¿Cuánto es la proyección de población beneficiada? ¿Cuál es el gasto proyectado y el financiamiento? Después hay otro oficio suyo, Presidenta, si no me equivoco, que es del 22 de diciembre del 2021, que es una proyección anual hasta el 2100. Y finalmente hay otro oficio del 12 de enero del 2022, también suyo, Presidenta, donde solicita información respecto al costo incremental de la PGU. Y aquí, por lo tanto, también está preguntando cuál es la diferencia entre el costo de pagar a los mayores de 65 y el costo futuro del APBS más el APS actual, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir, ojalá poder respondiendo, creemos que la gran mayoría de esto, si es que no todo. Próxima lámina, por favor.
Entonces vamos a partir con el detalle del mayor gasto de la PGU. Entonces, bueno, lo primero que nosotros hacemos, acá, bueno, ustedes me ven, estoy con el subsecretario y la directora de presupuesto, también está Leonardo González de la IPRES, ¿no es cierto?, que es el que hace la mayor cantidad de estos cálculos. Lo primero que se hace acá para calcular el gasto de la PGU es que se utiliza información del Sistema de Información de Datos Previsionales, donde básicamente está la información de población y en particular de los mayores de 65 años de edad. Una vez que tenemos la información de, bueno, cuántos son los mayores de 65 años y quiénes son ellos, lo primero que se debería hacer para calcular el mayor gasto PGU es excluir al 10% de mayores ingresos de esa población, ¿no es cierto? Obviamente, ya como ustedes han estado hablando, para eso vamos a tener un test de fluencia. El test de fluencia todavía no existe. Entonces nosotros lo que hacemos acá es que ocupamos como aproximación a ese test de fluencia el instrumento de focalización previsional que existe hoy día, ¿no es cierto? Y con eso lo que hacemos es que ocupamos a métrica para poder excluir al 10% de menor vulnerabilidad a la población. Con eso nos quedamos con el 90%, y con esto DIPRES además tiene un modelo de predicciones de pensiones, ¿no es cierto?, donde se determinó el gasto del sistema de pensión solidaria, que también se ocupará acá. También quedan fuera no solamente el último decil, tal como lo hemos estado hablando, sino que tampoco tienen beneficios, y por lo tanto también se excluye a las personas de CAPREDENA y IPRECA, y ese es otro grupo que también queda fuera. Siguiente lápiz. Con esto nosotros podemos determinar el gasto. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que tenemos los distintos grupos, ¿no es cierto?, la IPRES tiene su sistema de proyección para el sistema actual, o sea, el sistema de pensiones solidarias. Entonces, por ejemplo, aquí con eso podemos calcular cuál es el gasto. Aquí lo pusimos todo como porcentaje del PIB para hacerlo comparable. Aquí es cuánto, la línea azul muestra cuánto es el gasto del sistema de pensiones solidarias en vejez, que es la línea azul, y como ven ustedes aumenta un poquito, ¿no es cierto?, hacia final del horizonte. Hoy día está cerca de un punto del PIB, aumenta un poco y tiende a converger el año 2050 a prácticamente 1,3 puntos del PIB, ¿no es cierto? Eso es lo que es el sistema actual, la línea azul, ¿no? Por otro lado, lo que hacemos es que calculamos lo que es hoy día lo que sería el total de la PGU. Si es que todo el mundo se incorpora a la PGU, excluyendo obviamente al último decil y excluyendo a CAPREDENA y a IPRECA, eso es tomar a todos los mayores de 65 años, excluyendo a estos grupos y entregarles, ¿no es cierto?, la transferencia prácticamente de 185.000 pesos. Si hiciéramos eso, encontramos una línea la línea punteada que está arriba, que es lo que nosotros llamamos el total PGU. El total PGU, tal como lo pueden ver, bueno, tiende a converger a algo más de 2 puntos del PIB al año 2050. Tiende a converger un poquito más que eso, son cerca de 2,2, 2,3 puntos del PIB el año 2050. Entonces, ¿cuál es el gasto efectivamente de este proyecto de ley? Bueno, la diferencia entre la línea punteada que está arriba, que es el total de PGU, menos lo que estaríamos gastando con el sistema actual, que es la línea azul, ¿no es cierto? Entonces, tomar el total, restarle lo que gastamos hoy día en el sistema actual, y con eso, la verdad, también tenemos que restarle además la predicción del gasto en garantía estatal de pensión mínima, que es lo que está abajito este gráfico en la línea punteada totalmente en naranjo.
Si restamos, por lo tanto, de la línea negra arriba, la línea azul, que es la línea del sistema de pensiones solidario, y le restamos la garantía estatal de pensión mínima, finalmente llegamos al costo del proyecto, que corresponde a lo que nosotros llamamos el gasto marginal, que es lo que hemos estado hablando, que en general es cerca de 0,95 del PIB, que corresponde en esta lámina a la parte naranja que no es punteada, a la línea naranja que no es punteada. Esa es la forma como nosotros determinamos el gasto y cómo podemos saber entonces cuál es el gasto de este proyecto. Entonces, básicamente es tomar a toda la población que le corresponde en cada uno de estos años, entregarles el beneficio de pensión garantizada universal, y aproximadamente son estos 185.000 pesos, y a eso restarle lo que gastaríamos en el sistema actual, que en este caso corresponde a la línea azul y corresponde a la línea punteada de garantía estatal de pensión mínima. Esa es la forma como lo hacemos y como hemos hecho las proyecciones. Eso es también lo que le explicamos tanto al Consejo Consultivo de Previsional como al Consejo Fiscal. Entonces, esa es la forma como sacamos el mayor gasto PGU. Adelante. Ahora, quedan cosas adicionales que han ido ocurriendo, que también tenemos que calcular su gasto. Uno es el gasto en validez y otro el bono. Entonces, bueno, para el gasto en invalidez, ¿no es cierto? Lo que hacemos es que utilizamos la proyección de beneficiarios, que también tienen la dirección de presupuesto, en el sistema del pilar solidario. Eso hoy día también existe para el aporte previsional solidario de invalidez y la pensión básica solidaria de invalidez. O sea, por lo tanto, tenemos el número de personas que deberían entrar a invalidez, ¿no es cierto? Y la cobertura y el tipo de pensión que tienen, que sería aporte solidario o pensión básica. Y lo que hay que hacer es que a cada una de esas personas como mayor gasto en invalidez se le calcula lo que sería la transferencia equivalente entre la PGU y lo que sería actualmente la pensión básica solidaria de invalidez. Con esto, esa diferencia se le aplica a cada persona y se obtiene el mayor gasto adicional, que es lo que hemos estado reportando en los informes financieros. Después tenemos el bono compensatorio, que es el artículo 7º transitorio, que es una de las cosas que estaban discutiendo hace unos minutos atrás, ¿no es cierto? Entonces, el cálculo aquí se obtiene a partir de la información de la super de pensiones. La información que obtenemos de la super de pensiones contiene la diferencia entre lo que sería el saldo nocional y el efectivo de los beneficiarios actuales del sistema de pensiones solidarias de vejez. O sea, aquí lo que estamos haciendo, el saldo efectivo, ¿no es cierto?, incluye el hecho de que parte del financiamiento de sus pensiones se está ocupando el saldo que ellos tenían en cuenta corriente, en su cuenta individual, ¿no es cierto? El saldo nacional sería lo que hubiera ocurrido si no se hubiera ocupado esa parte del saldo. Por lo tanto, esta diferencia es lo que se necesita compensar. Esto afecta a los beneficiarios del sistema pilar solidario a partir de la ley corta que se pasó hace un tiempo atrás, y con esto se puede determinar la anualidad, ¿no es cierto?, que es el desembolso que va a tener el fisco. Siguiente lámina. Otros temas adicionales es el beneficio del 7% de salud, porque aquí es solamente recordarles que los beneficiarios actuales, si están dentro del 80% más vulnerable de la población, según el instrumento de focalización, a este grupo se les compensa en el caso que estén en ISAPRE por el 7%, ¿no es cierto?, que corresponde a su pensión. En este caso, como vamos a tener un aumento en pensiones, lo que corresponde también es calcular el 7% de ese aumento, ¿cierto? Porque efectivamente si la persona ya tiene una pensión básica solidaria, ya habíamos considerado el 7%, pero ahora al aumentar el valor
tenemos que considerar también la parte de ese aumento de valor que corresponde al 7% si es que está en un ISAPRE. Y eso es lo que hacemos en este caso, y así calculamos entonces cuál es el gasto para el gobierno central. Otra cosa que ocurrió es que se aumentó la cobertura de invalidez en las indicaciones, ¿no es cierto? Aumentó del 60 al 80%. Entonces, para poder calcular eso, ocupamos las proyecciones del sistema del Pilar Solidario del modelo de IPRES y vemos cuántas personas ingresan con esto, y esa mayor cobertura, ¿no es cierto?, es lo que se calcula y se reporta también en este caso. Entonces, aquí el beneficio es básicamente la diferencia entre la suma de pensiones y el valor de la PGU, ¿no es cierto?, y se incluye a las personas adicionales que están ingresando al aumentar la cobertura. Y lo otro que ha ocurrido es que también en una de las indicaciones que se ha ingresado en la Comisión de Trabajo, que también ustedes están discutiendo, es que en este caso, ¿no es cierto?, tenemos el subsidio por discapacidad para menores de 18 años, ¿no es cierto? Hoy día este subsidio estaba en un valor de 77.000 pesos. Se aumentó el valor del subsidio, por lo tanto la primera cosa que hay que hacer es calcular la diferencia que es ese aumento. Esa diferencia se multiplica para los que hoy día ya están recibiendo y por lo tanto eso es parte del costo. Pero adicionalmente otro costo es que se aumentó la cobertura de forma importante, porque hoy día este beneficio era solamente para el 20% de mayor vulnerabilidad. Hoy día esa cobertura se aumentó de forma importante al 60%, por lo tanto hay nuevos beneficiarios. Esos nuevos beneficiarios, a ellos no se les imputa la diferencia entre el valor anterior y este valor actual, sino que se les imputa el valor completo, ¿no es cierto?, porque ellos no tenían antes beneficios, y por lo tanto ahí también ese es otro aumento de gasto fiscal que también se computa o se calcula. De esta forma, sí, adelante. De esta forma llegamos al costo del mayor costo de la PGU, que nosotros hablamos del 0,98. En la práctica lo que estamos diciendo es que esto está llegando al primero 0,98. ¿Por qué? Nosotros siempre hablamos de 0,95 puntos del PIB, ahora 0,98, un poquito más, y eso corresponde a la diferencia corresponde a las indicaciones que se incluyeron en la Comisión de Trabajo y que también se discutieron recientemente acá. Ese es el Informe Financiero número 12 del año 2022. Que acaba de ser sustituido por el 16, que es el que no se lo llama. Y que la directora me dice que lo acabamos de refundir en el Informe Financiero 16, que acaba de ingresar ahora en la mañana y que ustedes deberían tener en su poder. Ahora, dicho eso, solamente quisiera recordarles que el gasto total del sistema PGU va a estar un poco por arriba de los 2 puntos del PIB. ¿Por qué? Porque el gasto total incluye el gasto nuevo, que es lo que está acá, el 0,98, más el gasto que ya traíamos del sistema de pensiones solidarios, que es algo más de 1 punto del PIB. ¿Bien? Entonces, efectivamente, nosotros lo que hemos estado haciendo es discutir acerca de este 0,95, 0,98, pero en rigor el gasto total va a estar por encima de 2 puntos del PIB. Siguiente lámina. Con eso creo que contestamos cómo realizamos los gastos, el cálculo del gasto, el mayor gasto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La verdad que muchos de estos puntos los profundizamos a medida que vayamos viendo los artículos correspondientes, si le parece. Sí, por supuesto, estamos más que disponibles para hacerlo. Bueno, yo le propongo a la comisión votar en general el proyecto que le corresponde a esta comisión. Lo votamos en general y posteriormente entramos a... Perdón, en general significa que todo aquello que no tiene indicación se aprobaría, pero para evitarnos esa situación quedarían todos por discusión por separado para evitarnos tener que no poder reglamentariamente entrar.
Entonces, votación en general en esas condiciones, señora secretaria. El señor presidente somete a votación en general el proyecto. Senador Coloma. A favor. Senador García. A favor. Senador Lagos. A favor, con las condiciones señaladas. Presidente. A favor. Bueno, habría acuerdo que si la presidenta llega la incorporamos, ¿no? Por supuesto. Bien, ministro, iríamos artículo por artículo. Una muy breve explicación porque aquí se ha hecho una presentación global y hay materias que están un poco dispersas. Entonces, mejor que ustedes nos vayan diciendo a qué se refiere cada una de las indicaciones, porque no nos queda otra alternativa que verlo así. ¿Eh? ¿Le parece? Ministro, le ofrezco la palabra. Presidente, es que mi duda es que había quedado información pendiente y eso es lo que nosotros estamos respondiendo ahora. ¿La tiene usted ahí disponible? Sí, claro, eso justamente, por ejemplo, lo que acabo de hacer es responder justamente su pregunta, presidente, de la sesión anterior, donde usted preguntó cómo calcular el mayor gasto. Eso es lo que acabo de explicar. Pero hay otras informaciones que habían solicitado ustedes también, que estamos tratando de responder en esta presentación, y tal vez puede ser interesante, no sé, o como usted prefiera, presidente, nosotros estamos disponibles a lo que la comisión requiere. Presidente. Presidente. Senador Coloma. Ministro, a mí me parece mejor fórmula la propuesta por el senador Montes en el sentido de vamos avanzando, porque si no vamos a discutir dos veces los temas. Se fija, una cosa es lo que pueda discutir sobre alguna exención determinada y después cuando venga el artículo volver a verlo. Entonces, creo que es mejor para todos hacerlo de esa forma. Hay una disposición. Lago. Sino que la idea es que porque hay una disposición de tratar de, bueno, donde haya diferencias, hacer patente las diferencias, pero tratar de ir despachando el proyecto de manera de la mejor forma posible y con cierta velocidad, pero entendiendo que vamos a llegar a circunstancias que vamos a tener diferencias. Pero entonces yo le pediría al ministro que adoptáramos este camino de ir a los temas más directos. Porque si no caemos lo de los bonos de cultura, en caso. Escúchenme un minuto. Son 1:15 ¿ya? Nosotros vamos a citar a comité a las 3:30. Sí, para resolver un lío que tenemos. Entonces, yo pediría que a las 2:30 podamos parar para... Están invitados la Secretaría y ustedes ahí a la Presidencia a comerse un sanguchito y una fruta y retomamos a las 3:30 hasta que despachemos. 3:30 tenemos el comité, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero no tenemos todos comité, tenemos algunos. Tú y yo, bueno, pero va a ser de 3:30 a 4. No, perdón, va a ser de 3 a 3:30. Ahí sí. Perdón, de 3 a 3:30. Y retomamos entonces a las 4, para que no tengamos problemas. O a las 3:30. O a las 3:30. Ya, a las 3:30. ¿Les parece, ministro? Avancemos ahora, suspendemos las 2:30 y retomamos a las 3:30. Página 5. Sí. ¿A las 5? En la 1 y la 5. Perdón, sí, vamos, Sole nos ordena. Aquí el senador Montes me desordenó. Presidenta, como se aprobó en general, pero se pidió votación separada de todos los artículos, tenemos que ir artículo por artículo y aquellos que tengan indicaciones con sus indicaciones. Entonces, son como 40. Sí, está bien, pero partamos. Entonces, no son tantos artículos, pero tienen muchos numerales algunos de ellos. El artículo 1 introduce las siguientes modificaciones en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1 del Decreto Ley 824. Entonces, en la página 5 está el número 1. El número 1 reemplaza en el párrafo segundo del número 6 del artículo 17 la frase del ingreso no renta contemplado por la tributación contemplada y la frase el beneficio del ingreso no renta contemplado por la tributación contemplada. Ganancia capital. Sí, las acciones. En la página 5. ¿Está a lo mejor con el comparado de PGU? Tengo una duda, ministros, hay una duda acá de dato. El cuadro habla de el 80% cobertura y no el 90%.
en el cuadro que nos mandaron. Es otra materia. Sí, es que como tiene que ver con el financiamiento, estoy haciendo la pregunta porque es pertinente. No lo sé. Disculpe, no sé cuál cuadro está hablando. El que me mandó el ministro Melero, ministro Cerda. Ok, disculpe. Eso le pasa por irse cuando tiene que estar. Ya estamos. ¿Lo tiene? ¿Tiene alguna indicación que no están acá? Perdón, presidenta, ¿usted se refiere al cuadro de los beneficiarios del pilar Sí, solidario? sí. Ese es sobre un universo del 90%, y obviamente no está incorporado la proyección del 10% más rico, es el 90%. Sí, senador García. Presidente, a ver, ministro, yo creo que la presidenta se refiere a que la extensión de la pensión básica solidaria de invalidez no va hasta el 90, sino que va al 80. La de invalidez la subimos del 60 al 80. Eso es, por eso que se produce la... Sí, eso es correcto. Sí. No sé si eso explica, presidenta, su consulta. Sí, es que en la lámina 5 del ministro Cerda, la que presentó ahora, ministro, falta que nos explique cómo determina el gasto proyectado, ¿ya? ¿La vio? Sí, es la misma explicación que hice recién, ¿o no, presidenta? Disculpe, solamente va. Perdón, como tuve que salir porque tenemos un incendio acá, me perdí justo esa explicación, así que perdonen colegas que pida que me lo aclare. ¿Cómo llega a la proyección del gasto? Disculpe, presidenta. Lámina 5, ministro. Sí, mire, para tratar de hacerlo lo más fácil posible, mire. Primero calculamos todos los beneficiarios, el número de beneficiarios. Para eso lo que hacemos es que tomamos los datos que corresponden a la información que hay en el Sistema de Información de Datos Previsionales, donde está toda la población mayor a 65 años. De esa población excluimos al 10% de menor vulnerabilidad, dado que no existe todavía el puntaje, el test de afluencia. Ocupamos el instrumento que existe hoy día de focalización previsional. Excluimos el 10% de mayores ingresos. Además, excluimos a la gente de Capredene y Preca, que también están excluidos en este momento. Con eso nos queda una población. A esa población le aplicamos el beneficio de la PGU, que es para el 80% de mayor vulnerabilidad, las 185.000 pesos. Y para el resto le calculamos el aporte respectivo. Con eso obtenemos el costo total de la PGU, que es la línea negra que va por arriba en la lámina 5. ¿No? Ok. Y después lo que hacemos es restar la proyección de lo que es el sistema de pensión solidario de vejez, que es la línea azul, y restar también la garantía estatal de pensión mínima, que es la línea punteada que va abajo en naranja. Esa diferencia entre la línea negra, restándole el azul y restando la línea punteada, nos da el gasto marginal, que es lo que reportamos acá, que es la línea roja, que corresponde a lo que era hasta hace unos días atrás 0,95 puntos del PIB y hoy día 0,98 puntos del PIB, con las indicaciones ingresadas desde el día de ayer en adelante. Esa es la forma como lo hacemos, presidente. Presidente, ¿cómo seguimos? Porque estamos... Ya. Perdón, ministro, es que de verdad que estamos con un incendio mayor acá. Ya. ¿Vamos a votar entonces esta indicación?
¿El artículo? El número 1 del artículo... Eso, el numeral. Presidenta. Sí, senador Coloma. A ver, que como pequeño formato sería bueno que respecto de cada uno hay una pequeña explicación, Sí, digamos, para poder consignarla. para poder entender. Entiendo que esta es la que permite cobrar impuestos a la ganancia capital, digamos, pero no está la tasa supongo que estará en otra parte, ¿o no? Todo esto nos viene llegando a nosotros medio... Ese es el objetivo. La pregunta, ¿dónde está el 10% que uno queremos que sea? O sea, claro, ¿dónde está el 10%? Y si exactamente esta es la norma que permite cobrar impuestos por ganancia capital, ¿cierto? No tiene otro objetivo que ese. No sé si es eso lo que consigna. No es lo que consigna este artículo, ¿ah? Ministro, ¿podría explicar, por favor? Estamos en la página 1 del comparado. ¿Eso me están diciendo acá? Perdón, en la página 5, número 1. Entonces, yo creo que lo que sugiere el senador Coloma es lo adecuado, que en cada una de las indicaciones se explique qué es lo que es y cuál es el efecto. Gracias, Presidenta. Mire, le voy a dar de inmediato la palabra a nuestra coordinadora tributaria, Javiera Suazo, pero solamente decir en este caso lo que estamos haciendo, estamos definiendo un poquito más fuerte. Estamos definiendo la base imponible y posteriormente, más adelante, se cambia el artículo 107 donde se impone el número de 10%. Javiera lo va a explicar mejor si le parece por su intermedio. Me parece, ministro. Gracias, Presidente. Por su intermedio, clarificar que más adelante veremos cada una de las modificaciones que hicimos al artículo 107, que es aquel que actualmente contempla el beneficio del ingreso no renta por la venta de acciones y otros valores que estamos eliminando y estamos estableciendo una tasa única de 10%. Esta primera modificación está primero por orden cronológico de las normas de la Ley de Impuesto a la Renta, pero en realidad hubo que hacer esta modificación en este otro artículo, que es el artículo 17 de la Ley de la Renta, porque hacía referencia al beneficio del 107. Y ya que hacía referencia al ingreso no de renta del artículo 107, es que lo modificamos y cambiamos la expresión del ingreso no renta contemplado con la tributación contemplada del 107. Es consecuencial de la modificación de fondo que estamos haciendo en el artículo 107, Presidenta. Pero eso, perdón, Presidenta, sí. Pero eso es el único objetivo de este cambio, no hay, es permitir que él pueda tributar el 10%, en este caso, el 10% de la utilidad. Eso es, ¿cierto? O sea, cualquiera que sea. Cualquiera sea el punto, pero no tiene otro objetivo que no sea hacer posible tributar la ganancia capital. Así es. Tiene por objetivo reconocer que hay una tributación con tasa del 10%, que así será la nueva legislación. Antes este artículo hacía referencia a que no había tributación, por eso hablaba de ingreso no renta, y ahora hará referencia a la tributación del artículo 107, pues ahora tributará con tasa del 10%. Ok, aquí nos están haciendo una crítica a los abogados, el senador Montes, que es ingeniero, pero en los detalles está el peligro, entonces, economista. Ministro, aquí yo solo dejo consignado que nosotros hubiésemos querido que fuera el 15%, como lo dice el informe Vergara. Sí, lo sé, pero es que tiene que ver con lo que nos acaban de explicar más adelante, que está en la página 47. ¿Votamos entonces esto? ¿Unánime? ¿No? No, sí. Pero yo ¿Sí o no? Sí, no, sí. Pero déjeme hacer una breve explicación. Ya. Voy a fundamentar brevemente. Presidente, yo voy a votar a favor, básicamente porque el ministro de Hacienda me lo pidió, pero y hago fe en tratar de colaborar con que el proyecto PGU tenga buen éxito, pero esto merece un breve comentario, porque esta norma no es del año del año 1. Esta norma, según mi recuerdo, se cambió hace algunos años, no sé si fue, no me quiero equivocar quién era el ministro de Hacienda, no sé si era Eizaguirre o Valdés, no sé. Bueno, Eizaguirre o Valdés. Y el objetivo fue fortalecer el mercado de capitales. Y se establecía que era muy importante generar esta lógica para que Chile tuviera, y además después lo plantearon como una plataforma de negocio internacional,
beneficios respecto de la competencia con otros países. Y que esto adicionalmente, mejorando el mercado de capitales, iba a mejorar el precio de las acciones, lo que a su vez iba a mejorar el valor de los fondos de los ahorros previsionales. Entonces, está bien, yo creo que hay que hacer sacrificios y entiendo que eso es lo que el gobierno está pidiendo en cuanto a tributar. Pero lo que quiero decirle es que no es neutro. Esto no quiere decir que no va a pasar nada, no. Probablemente va a haber una merma en las operaciones de mercado de capital, precisamente porque va a ser más caro. Eso no estoy haciendo ningún misterio. Entonces, yo voto a favor, me lo pidió el ministro, y entiendo que es de las cosas que es discutible si se graba o no se graba la utilidad. Solo quería dejar constancia que esto fue propuesto hace algunos años, justamente para generar un efecto, que era fortalecer el mercado de capitales. Entonces, hay que entender que también puede tener como contrapartida algún deterioro en los precios de los valores en Chile. Esa es la explicación que quería dar, presidente. Ok, estamos fundando el voto, así que no se preocupen. Acaba de votar a favor con el fundamento del mismo, el senador Coloma. Ya, tome la votación. Senador García. Senador Lagos. Sí, yo voy a votar a favor, ciertamente, atendiendo todo lo que ha dicho por su intermedio el senador Coloma, y que toda la vida puede tener un impacto. La pregunta es si ese impacto se compensa o no con otros beneficios que tiene o con otros elementos de política pública que uno persiga buscar. Y aquí yo quiero señalar de que primero la llamada Comisión Vergara, que hizo el informe y que además se le pidió un informe previo a la OCDE respecto al tema de exenciones en Chile, identificó esta área como una importante área en la cual habría que introducir modificaciones en la dirección que establece este proyecto. Es más, si mal no recuerdo, creo que esa comisión estableció que un rango del cual podía variar la tributación para el impuesto de ganancia capital que estamos legislando ahora, y creo que lo situaba sobre el 10%, creo que alrededor de un 15%. ¿Ya? Y que es lo que yo me habría gustado, porque creo que eso habría ayudado a compensar y a tenerlo en algo y acercarnos en algo al financiamiento de largo plazo que requiere este proyecto. Voto a favor, señora presidenta, con dicho eso. Gracias. Gracias, senador Montes. Mire, el argumento principal que aquí se ha planteado es que este va a tener un efecto sobre el mercado de capitales y va a influir en la madurez del mercado. La verdad que se está refiriendo a una medida que se tomó hace 21 o 22 años atrás, ¿ya? Y ha ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, en esa época no había regla fiscal. Hay un conjunto de cosas que no existían en ese momento y el mercado de capitales tenía otras características a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cuál es la situación en otros países respecto a la ganancia de capital? Estados Unidos tiene una tasa de 20% y muchos países tienen una tasa efectiva. Nosotros el año 2019 le hicimos ver al ministro Briones que le dijimos 5%, pero vamos año a año subiendo 5% hasta llegar a la tasa normal, ¿ya? La tasa general. Bueno, al final no se aceptó ni siquiera partir con 5%. ¿Qué es lo que plantea este proyecto? Lo plantea inmediatamente 10%. 10% y no dice nada después, sino que 10%, que tiene un impacto recaudatorio determinado. Yo creo que esto es justo. No puede ser que las ganancias de capital no tengan un aporte mayor dentro de la recaudación. Estos son los factores que generan desequilibrio. Hubiéramos querido ver en esto también a otras instituciones, a los fondos de inversión privada y otros que no sabemos por qué en definitiva los sacaron. Pero la verdad es que esto es razonable y yo por eso voto a favor de que tenga tributación. El monto lo vamos a votar más adelante, pero que tenga tributación. Voto a favor, señora presidenta. Gracias, senador Montes. Presidenta. Yo la verdad es que creo que cuando uno mira nuestro sistema tributario y ve que hay una gran cantidad de recursos que se recaudan vía IVA, y no vamos a entrar al detalle de lo que eso significa, y otro porcentaje se descompone de distintas maneras, donde hay un impuesto al esfuerzo y el trabajo de las personas. No tiene lógica mantener esta ganancia sin aporte al desarrollo del país. Ya lo han dicho mis colegas, el informe Vergara fue claro, hablaba de un 15%, se movía entre un 5 y un 15 máximo. Yo creo que la ganancia de capital tiene que tributar. Si tributa el esfuerzo de la persona, el desarrollo intelectual, el esfuerzo físico, en las distintas modalidades de recaudación, con mayor razón cuando el beneficio se logra a través de el mercado de capitales. Y creo que la justificación que hubo en su minuto para dejarlos libres de tributo hoy día ya no tiene sentido. Y cuando el país necesita el esfuerzo de todas y de todos, con mayor razón
debe aportarse desde esta lógica. Yo voto a favor y obviamente no estoy de acuerdo con que se haya mantenido en el 10%, porque tenemos que hacer un esfuerzo y hay otras medidas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa para recaudar que no van a rendir, de acuerdo a todos los análisis que nos han hecho los expertos, lo que se estima van a aportar. Así que me sumo con el voto a favor con esas consideraciones. Queda aprobado entonces el número 1 por la unanimidad de los miembros de la comisión. Presidenta. Un tema breve reglamentario interno. Yo le pido que, como hay varias votaciones, que vayamos rotando, que en parte, porque mi impresión es que voy a votar algunas cosas en contra y si legítimamente me gustaría que partan después. Vamos rotando, lo hemos hecho otras veces. Vamos rotando la forma de votar. Estoy aburrido de ser siempre primero. Vamos rotando. No, vamos rotando. Otras veces lo hemos hecho así. Sí. No hay problema, senador Coloma. Ministro. Sí, gracias. Solamente quería puntualizar que en relación al informe de la Comisión Vergara, lo que el informe decía en relación a esa tasa, la tasa de impuesto único, habló de un rango. El rango iba entre 5 y 15. No es que fuera la tasa de 15, fue un rango entre 5 y 15, nosotros estamos yendo en la mitad del rango. Creo que ayer el Colegio de Contadores también se refirió a este tema, y uno de los temas que dijo que también no deberíamos perder competitividad con el resto de nuestros competidores, significa otros países como Perú, Colombia, etc. Obviamente eso significa que también, y en ese sentido dijeron que la tasa del 10% les parecía adecuada en ese sentido. Entonces por eso que nosotros hemos optado por esa tasa, Presidenta, y obviamente también decir que esto estamos creando esta tasa, porque actualmente, si usted quiere, esto es similar a que estuviera en tasa cero, y ahora estamos subiéndola por primera vez, y creo que desde ese punto de vista estamos tratando de hacer un avance, pero creemos que tiene que ser con cierta gradualidad, Presidenta, por eso hemos fijado esta propuesta. Gracias. Ok, vamos a seguir. Presidenta, el Ejecutivo presentó indicaciones para agregar unos numerales 4, 5 y 6 nuevos. Por un asunto de técnica legislativa, esos numerales 4, 5 y 6 están en la página 28, o sea, ahí se anuncian, porque resulta que modifican numerales de la ley de impuesto, artículos de la ley del impuesto a la renta anteriores a los numerales 2 y 3. Por lo tanto, tenemos que ver estos primero. Tenemos que ver estos primeros, okay. Después hay que hacer los ajustes de numeración aquí y también en el artículo 6 transitorio que se refiere a la vigencia de estos numerales. Entonces, el Ejecutivo presentó indicaciones para agregar un numeral 4 que modifica el artículo 33 bis, que empieza en esta página, pero la indicación propiamente tal está en la página 31, que es para eliminar la letra C del artículo 33 bis. Esa letra C dice: los contribuyentes que en los 3 ejercicios anteriores a aquel en que adquieran, terminen de construir o tomen en arrendamiento con opción de compra los bienes respectivos, según corresponda, y registren un promedio de ventas anual superior a 100.000 unidades de fomento, tendrán derecho al crédito establecido en este artículo, equivalente a un 4% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado adquiridos nuevos, terminados de construir durante el ejercicio o que tomen en arrendamiento según corresponda. Esa es la letra que se propone eliminar. Ejecutivo, acuérdense que tenemos el acuerdo de que vayan explicando cada uno de los... Perfecto. Estaba esperando que nos dieran la palabra. Gracias, Presidenta. Disculpe. No, mire, esto es una de las medidas que presentamos que corresponde a eliminar un crédito contra el impuesto primera categoría que corresponde a una parte de la inversión que realicen ciertas empresas. En este caso, el crédito que se está eliminando es el crédito para grandes empresas. Eso es lo que hemos propuesto y eso es lo que está haciendo esto. Y nosotros lo que decíamos que entendemos que
estos mecanismos de crédito a la inversión son importantes para generar incentivos a la inversión, pero en el caso de estas empresas grandes, este año todavía tenemos depreciación instantánea, ¿no es cierto? Y vamos a tener, y se mantienen los mecanismos más de mediano plazo como depreciación acelerada, y por eso que estamos proponiendo eliminarlo. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, senador Galilea. Los saludamos. Lo tiene censurado acá, colega. No los senadores del Maule, por cierto, para que quede claro. Ni tampoco de la Araucanía, para que quede claro. Seguro que el monte. Sí o sí sale resmillado en esta. Ya, no era rasmillado. Era otro el término. Senador. ¿Aprobaría por unanimidad entonces esta indicación? ¿Esta cuál era? El numeral 4. No. Sí. Se aprueba entonces por unanimidad. Enseguida, en la página 32, el Ejecutivo agrega un artículo 37 bis nuevo. Artículo 37 bis. Las normas de este párrafo deberán aplicarse a los contratos de arrendamiento con opción de compra de bienes que impliquen una operación de financiamiento o leasing financieros, considerando la existencia de dicho financiamiento según su tratamiento financiero contable establecido por el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Esta indicación lo que hace es que modifica el tratamiento tributario del leasing financiero, donde lo que está haciendo es que indica que de ahora en adelante, cuando existe este tipo de financiamiento, o sea, para el leasing, se va a ocupar, ¿no es cierto?, el tratamiento financiero contable que establezca el Servicio de Impuestos Internos, pero este tratamiento va a tener que regirse de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, IFRS. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estas normas lo que establecen es que se puedan descontar intereses y se puedan descontar también ¿cómo se llaman? Las FRS las FR. Ministro, ¿puede explicar cuáles son las normas de tratamiento internacionales? Porque creo nos están siguiendo muchas personas por la señal de la televisión del Senado, y es importante que quede claro cuáles son. Vamos al tiro de eso, solamente para terminar, decir que lo que estamos permitiendo entonces de ahora en adelante es que se descuente tanto la parte correspondiente a intereses como también la parte respectiva correspondiente a la depreciación del bien en cuestión. Va a terminar de explicar esto Javier Azuazo por su intermedio, presidente. Ok, y que haga mención a cuáles son las normas internacionales. Las normas internacionales de información financiera, presidenta, por su intermedio, son aquellas normas obligatorias que establecen en base a qué criterios las empresas tienen que determinar sus estados financieros. Entonces, como el mundo tributario tiene su propia normativa, las empresas, luego de determinar sus resultados financieros, deben hacer ajustes para determinar los resultados tributarios. Y en este caso, como bien explicaba el ministro, al referirnos a estas normas internacionales de información financiera, lo que va a ocurrir es que el tratamiento financiero va a ser equivalente al tratamiento tributario y por lo tanto no va a haber que realizar estos ajustes. Le voy a dar la palabra al senador Montes y luego al senador García. No, me parece clara la explicación y la hemos visto varias veces, pero sería bueno recordar el impacto recaudatorio que tiene este cambio de procedimiento. Vale decir cuál es la estimación de costo desde el punto de vista de la recaudación. Luego, senador García, ¿tiene usted algo que agregar a la pregunta? Y senador Coloma, para que sea una sola respuesta. Yo quería consultar si va a ser necesario tener nuevas normas respecto de depreciación para objetos de poder hacerla aplicable a los contratos de leasing por la parte de capital. Porque nosotros hoy día, ¿qué tenemos? Que todo lo que es el contrato de leasing va a gasto.
Ahora, de aquí en adelante lo que habría es que la parte de intereses va a gasto y la parte que corresponde a capital habría que activarla y someterla a las normas de depreciación. Pero dado que se trata de una depreciación, yo diría especial, porque es un activo que lo vamos incorporando en la medida que se van pagando las distintas cuotas. No es un activo completo, sino que se va acrecentando en la medida que vamos pagando las cuotas. Si eso va a requerir de alguna normativa especial por parte del servicio o si... Esa es en realidad mi consulta. ¿Cómo vamos a operar con la depreciación respecto de estos bienes? Gracias, presidente. Coloma. Presidente, yo me sumo a la inquietud respecto al senador García a la depreciación. No voy a repetir la pregunta porque creo que está clara, porque me imagino que esto va necesariamente a tener un cambio en la forma de depreciar. Yo quiero hacer una consulta más genérica respecto del leasing, porque que es bien recaudatorio, efectivamente, digamos, es a quién al final va a afectar en mayor medida este leasing. ¿Cuál es mi temor, ministro? Mi temor es que de alguna manera hoy día operan empresas grandes, pequeñas, medianas, el leasing. Yo en la región del Maule hay mucha pequeña empresa que usa el leasing para forma de financiar, forma única de financiar, porque no tiene la garantía adecuada y no tiene alternativas de otro tipo de crédito. Entonces, está claro que esto se va a encarecer porque por algo se está colocando como un elemento de recaudación tributaria, o por lo menos determinar una exención. Entonces, mi temor es que con esta medida, mi pregunta, ¿en qué medida este tipo de normas puede dificultar que la pequeña y mediana empresa pueda recurrir en las condiciones actuales a un sistema de financiamiento que en algunos casos es casi único? Porque no tienen alternativa por capacidad de endeudamiento, por capacidad por distintas formas, digamos. Y como adicionalmente, respecto, por ejemplo, a los temas inmobiliarios, gente que genera leasing respecto de tierras, como va a haber una sobretasa, va a haber poco interés también de quienes prestan estos servicios de leasing a involucrarse en el mundo inmobiliario, porque van a tener que pagar un impuesto adicional, que es la sobretasa que vamos a ver después. Pero mi pregunta concreta, sumándome a la del senador García, es ¿cómo puedo yo tener serenidad y claridad de que esto al final, en los que va a pegar más fuerte no son los pequeños y medianos, que son los que usan casi como fórmula única este sistema de financiamiento? Gracias, presidente. O sea, en el fondo lo que estamos agregando, la petición que habíamos hecho de estimación de recaudación, una específica, un zoom que hace el senador Coloma respecto de las medianas y pequeñas, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta más? No. Ejecutivo. Perdón. No, yo agregaría a la consulta sobre el efecto recaudatorio también lo que pregunta el senador Coloma, ¿a qué tipo de empresa está afectando? Porque yo entiendo que cuando hay depreciación a todo evento, en el caso de la pyme el efecto es distinto en la pequeña que en la grande. Entonces me gustaría que diferenciáramos el tamaño de empresas que se ven afectadas por estas medidas. Eso. Ejecutivo. Gracias. Entonces, lo primero es que, respondiendo al tema de la recaudación, nosotros estamos reportando una recaudación que son cerca de 266 mil millones de pesos. Esto es un 0,1% del PIB. Este dato aparece directamente reportado del informe de gasto tributario que entrega el Servicio de Impuesto Interno año a año. Y por lo tanto, esto es un dato directo que fue tomado del Servicio de Impuesto Interno. En relación a las normas de depreciación, y también me da la impresión, y lo mezclo al tiro con la preocupación acerca del tamaño de empresa. Lo primero es que el Servicio de Impuesto Interno envió en la mañana la información a la Comisión respecto a cuáles son los rubros que podrían verse más afectados. En ese sentido, el servicio está hablando que existen cerca de 4.800 contribuyentes que que tuvieron estos contratos de leasing durante el año en que reporta. De esos 4.800, yo diría hay cerca de 1.000 que están en el rubro comercio. Esta tabla se les envió, ustedes la tienen en este momento. Ahora, la preocupación que me da la impresión de ustedes, más que el rubro, tiene que ver con el tamaño de empresa.
Entonces aquí dos consideraciones. Primero, efectivamente se está quitando un beneficio tributario, pero eso no significa que el sistema de financiamiento vía leasing desaparezca. Eso simplemente significa que el beneficio tributario ya no va a estar disponible y seguramente eso significará que, bueno, las empresas de leasing tendrán que ajustarse a eso, pero no es que estén desapareciendo esta fuente de financiamiento, sino que sigue estando ahí. Y en el caso de las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, también ahí la reflexión va por lo siguiente. Las pequeñas y medianas empresas van a tener de todas formas disponible el régimen ProPyme que hoy día existe, y ese régimen ProPyme permite una depreciación instantánea e inmediata. Entonces, desde ese punto de vista, el tratamiento de depreciación al ocupar el régimen ProPyme para las empresas pequeñas, ¿no es cierto?, no debería ser una complicación mayor. En términos de las normas de depreciación, la verdad que se van a ocupar las normas que hablábamos internacionales. Lo único que va a ocurrir acá es que el Servicio de Impuestos Internos va a dictar la resolución para que no haya ningún tipo de incertidumbre al respecto, pero se ocupan las normas tradicionales, ¿no es cierto?, que iría a ocuparse para cualquier bien que se deprecie. Hoy día el Servicio de Impuestos Internos tiene tablas de depreciación para distintos bienes que, bueno, que van a tener que ser ocupadas también de esta forma de ahora en adelante en estos casos. Creo que esa es mi respuesta, Presidenta. Gracias. Ok, ministro. ¿Estamos ok? ¿Faltaría la información de detalle, senador Coloma? No, Presidenta, no sé, aquí está la información de detalle, impuestos internos. Claro, eso es lo que le iba a decir, porque de repente dice actividad inmobiliaria, no sé si son grandes o chicas. La única referencia es comercio al mayor y menor. No sé cuánto el mayor, cuánto el menor. Hay servicios administrativos, financieros, transporte, agrícola. Entonces uno no sabe bien cuál es el tamaño. Solo sabemos que son 4.771 empresas y el impacto fiscal serían 266.000 millones de pesos. Esa es la información. Pero es mucha plata, por eso que esto quería poner un poquito más de acento en suponer. Claro, la respuesta, ministro, está bien respecto a que hay regímenes ProPyme que los efectos indeseados tributarios pueden aminorarse o disminuir o eliminarse en lo más pequeños, pero no sé si al final sigue siendo esto un instrumento que se ha ido masificando, que es de mucha importancia para los pequeños, que al final tenga una merma en su interés. Entonces eso a mí me genera. Yo lo voy a aprobar, pero con hartas dudas también. No sé, a diferencia de otras que me parecen bien y otras que no me parecen bien. Gracias. Gracias, senador. Entonces, se aprobaría por unanimidad también. ¿Senadores? ¿Unánime? Enseguida, en la misma página 32, el Ejecutivo propone derogar los artículos 42 ter y 42 quater, que dicen relación con los excedentes de libre disposición y la forma de retirarlos con algunas excepciones. Presidenta, sí, esto corresponde, esta es una derogación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Eliminando, ¿no es cierto?, un incentivo. El incentivo que estamos eliminando es el incentivo del ahorro de los excedentes de libre disposición. Aquí es solamente recordarle que las personas pueden hacer sus ahorros en sus cuentas individuales para pensionarse en algún momento, y lo que queda es que hay ciertos pasos que en la medida que ellos adquieren una pensión, ¿no es cierto?, si hay montos que finalmente no fueron ocupados, pueden retirarlos sin pago de impuestos. Nosotros como Ejecutivo lo que estamos diciendo es que como esto no pagó impuestos al momento de hacerse el aporte a la cuenta individual, creemos que debería pagarse el impuesto una vez que se hace el retiro. Pero lo que ha salido también en la discusión es que esto es un incentivo al ahorro y por lo tanto hay personas que dicen que no debería eliminarse. Ahora, lo último, Presidenta, solamente para puntualizar, generalmente dado que esto es un incentivo al ahorro de mediano plazo, de largo plazo,
Luego estamos proponiendo que esto se implemente en un periodo de aquí a 10 años para que las personas puedan tomar, si ya tomaron sus decisiones, bueno, sean lo menos posible afectadas y las personas sepan entonces cómo ir tomando sus decisiones hacia adelante. Gracias. Ministro, yo voy a votar en contra de esta norma, lo digo al tiro, porque aquí la verdad es que primero estamos yendo en contra de lo que le dijimos a la ciudadanía para incentivar el ahorro. ¿Por qué lo hicimos? O porque se hizo, yo no fui parte de esta creación, para garantizar que las personas tuvieran un incentivo a ahorrar y por tanto el Estado no tuviera que asumir en algún minuto un esfuerzo desde el fisco. Hoy día, a toda esa gente que creyó en esa invitación, como creyeron los en el 80 de que esto iba a ser mejor que lo que tenían, les decimos, ¿sabe qué? Va a tener que pagar impuestos si lo ocupa. O sea, lo que se ha tratado de venir haciendo hace mucho rato, que es evitar que la gente pueda sacar esta plata, porque ya hay varias normas en este sentido, y yo me he opuesto siempre sistemáticamente, lo vamos a hacer con la excusa de recaudar. Y la verdad es que la excusa es una excusa, porque si las personas saben que no van a tener este beneficio, no van a meter plata a el APB. Y el monto de recaudación no va a existir. No va a existir porque la gente no va a poner plata aquí. Entonces creo que es engañarnos o, derechamente, llevar a un sistema que lo que hace es decirle al trabajador no ahorre o si ahorra va a tener que pagar. Yo creo que es absolutamente contraproducente en el sentido correcto del principio de recaudador que se pretende buscar y estamos castigando a la gente que apostó de buena fe a un ahorro para tener una mejor pensión. Senador Coloma. Sí, Presidenta, yo lo argumenté, digamos, al día de ayer en la misma línea, o sea, cosas que de partida, desde el punto de vista de recaudación, esto es mínimo. Y segundo, yo creo que desde un punto de vista política pública es un error. Porque aquí lo que se hizo, y esto lo explicó bien el superintendente don Osvaldo Macías, esto está desde el origen del sistema, pero tuvo una especial importancia cuando se genera la APB como una forma de potenciar el ahorro en Chile. Entonces, si tenemos una política pública donde le hemos dicho a las personas, si ustedes ahorran, van a tener un beneficio, entre ellos este retiro, no me parece a mí razonable ni lógico que al momento de que se va a ejercer el derecho, más allá que haya un plazo adicional, se termina el incentivo. Creo que esto, y va a pasar lo que hemos comentado, nadie va a poner o va a generar lógicas de ahorro sabiendo que no va a poder tomar estos fondos de libre disposición. Así que yo por lo menos, Presidente, tampoco comparto este criterio. Creo que una política pública errada, la eliminación de esta franquicia, y creo que desde un punto de vista económico además es irrelevante para efectos de este proyecto. Y quiero agregar algo más, que puede que la tasa del global complementario sea más alta que la tasa que anualmente pudo haber pagado. Entonces creo que por todos lados está mal pensado. Senador García. Presidenta, recordar que efectivamente nosotros por años le hemos venido diciendo a la ciudadanía que hay que ahorrar para la previsión, hay que ahorrar para la vejez. Tenemos pendientes proyectos de reforma previsional que llaman a aumentar la cotización obligatoria, porque entendemos que con el 10% de ahorro simplemente no alcanza para financiarse una pensión que permita vivir un poco más tranquilo los años de vejez. Nosotros además tenemos un sistema que dice, mire, usted gane lo que gane, tiene un límite para imponer. Hay un límite, un monto sobre el cual usted no puede tener cotización obligatoria, sino que tiene que hacerlo, si quiere ahorrar, tiene que hacerlo a través de un ahorro previsional voluntario. Entonces, y yo creo que parte de los problemas que tiene nuestro sistema previsional y que ha redundado en pensiones más bajas es que no supimos oportunamente hacer esas modificaciones, porque si 20 años atrás hubiésemos aumentado la tasa de cotización, las pensiones hoy día serían más altas. Este excedente de libre disposición, y en general cuando yo retiro una APB, eso paga impuestos, no hagamos creer a la gente que se paga impuesto y se paga harto impuesto. Entonces aquí lo que estamos haciendo es simplemente decir, mire,
esa parte, probablemente, porque ya eso depende de cada persona, pero esa parte menor por la que usted está liberado de impuestos, ahora le vamos a decir, mire, pague impuestos. Y a mí me parece injusto. Y me parece particularmente injusto para las mujeres. Yo vi lo que nos hizo llegar ayer la Superintendencia de Pensiones. Y un solo dato. Mientras el año 2020 fueron más de 5.000 varones los que retiraron, fueron solamente 400 damas. Porque hay una diferencia brutal en el volumen de cotización, en el volumen de ahorro previsional que hay entre varones y mujeres. Entonces yo creo que esto no va en la dirección correcta, representa desde el punto de vista de la recaudación prácticamente nada. Primero porque esa es una medida que va a regir 10 años más tarde. La vigencia está para el año 2032. Y en segundo lugar, en régimen significaría del orden de los 19.000 millones de pesos, que en realidad es... Claro, entonces en realidad es bastante... O sea, no tiene ninguna incidencia. Rechazar esta norma no significa poner, digamos, en riesgo el financiamiento de esta importante iniciativa. Yo por esas razones voto en contra. Si no estábamos antes de la votación. La señora presidenta pone en votación, entonces la presidenta tiene que ir al final. No, senador García, vamos a partir. Por las razones que he dicho. Senador Lagos. Pase. Senador Montes. Yo quiero dar una opinión. Yo voy a votar a favor. Y voy a votar a favor porque creo que estos mecanismos de incentivo del ahorro y de reforzar por los lados el sistema previsional no son los mejores. Para el ahorro hay otro mecanismo. Y para un sistema previsional que sea más adecuado y más justo también hay otro mecanismo. Yo lo que siento, y en eso le encuentro razón a la presidenta, que tomaba esta medida aislada puede ser inconsistente, si no te toman otras medidas. Pero justamente en un momento en que hay que iniciar cambios en esto, yo creo que es razonable no generar este tipo de estímulo. ¿A cuánta gente favorece esto? En total, hombres 5.188, mujeres 400. O sea, estamos hablando... Sí, al año. Esto estamos hablando de 5.500 personas al año. ¿Cuántas personas se ven favorecidas por lo que aprobamos en el primer proyecto? 2.400.000. Generamos un estímulo bastante limitado, bastante restringido. Entonces yo creo que tenemos que pensar en el conjunto del sistema. Respecto a sectores que tienen capacidad de ahorro y han usado este mecanismo para ahorrar, yo creo que hay que generar, la economía necesita tener otro mecanismo de ahorro, otro mecanismo de inversión, y a su vez que el sistema previsional se construya sobre otra lógica. Yo por eso creo que esto es consistente con lo que pienso y estoy por votar a favor. ¿Don Lagos? Sí, no, yo voy a votar en contra del artículo. Uno escucha los argumentos y uno puede ser sensible a establecer un criterio de cierta justicia tributaria. Y lo que hay es que se le aseguró un régimen para aquellos que hicieran ese esfuerzo durante años, ¿ya? Y eso es lo que hoy día se dejaría sin efecto. En 10 años más. Perdón, es que iba a agregar, es que ese tema es muy fundamental. La recaudación que tiene este artículo, yo entiendo que es alrededor de 24 millones de dólares. En un proyecto de esta naturaleza es bastante menor. Ahora, yo sé que aquí hemos estado realmente buscando recursos de todo tipo, pero eso me hace mucho sentido. El senador Montes tiene razón en algo, pero que para mi juicio, y no es un juicio, Carlos, no alcanza para justificar el voto a favor. Que es que dice, yo quiero un sistema de seguridad social distinto, yo también lo quiero, pero creo que hay que hacerlo desde otro enfoque, y no tal vez en este caso parcialmente, y menos en esta medida, que creo que, ojo, sí, son 5.500 personas, 400 mujeres y 5.100 varones al año, o sea que de aquí que esto en régimen van a haber alrededor de más de 50.000 personas, si todo siguiera tal como está, 50.000 personas que podrían ser beneficiados de esto. O sea, tampoco son cifras tan inferiores. Lo que sí, y termino acá, no escapa a mi atención que aquellos que tienen esta capacidad de decir que son los ahorros, la gente que ahorró, las personas que ahorraron, los chilenos y chilenas que ahorraron,
Pero esos chilenos y chilenas que ahorraron son aquellos chilenos y chilenas que ahorraron que les pudo ir bien en la vida. Y muchas veces está asociado, yo le aseguro a usted, con condiciones de origen al final del día, que los que tuvieron mayor acceso a la educación, los que tuvieron acceso tal vez a los mejores trabajos, los que tuvieron... O sea, hay un elemento que influye porque estamos hablando de pocas personas que están en este caso. Pero dicho todo lo anterior, yo creo que no contribuye, genera un ruido innecesario para un sector de chilenos y chilenas que tenían un sistema que estaba como dibujado cómo iba a ocurrir, y por más que demos 10 años, creo que no me meto. Lo que sí yo espero que todas estas lógicas desaparezcan como una reforma integral a la seguridad social, en donde se saque esta lógica tan individualista que hay, que yo la entiendo como está instalada, después lo retiro ni hablar. Pero dicho todo lo contrario, todo lo que he dicho voy a votar en contra. Senador Coloma. Por las razones que puse, en contra. Presidenta. Yo la verdad es que me quiero sumar a lo que ya había dicho, a lo que señala el senador Lagos, y quiero agregar algo más, que ya hicimos una modificación hace algunos años en que se le puso comisión a los saldos de APB, algo que tampoco estaba considerado en el origen. O sea, le hemos ido agregando modificaciones a este sistema que de verdad que son inexplicables si lo que queríamos era que la gente tuviera un sentido para ahorrar. Y derechamente creo que tenemos que pensar, y ojo, y esto se puso para todos, no para los nuevos, o sea, los que ya tenían se les cobró, o sea, les cambiamos las reglas. Y creo que tenemos que entender que lo que debiéramos hacer es que en la discusión de este nuevo sistema de pensiones hagamos una discusión integral que le permita a la ciudadanía, como lo han hecho otros países, por cierto, tomar su decisión si se pasa al nuevo sistema o se queda con las reglas del antiguo, pero que respeten lo que se les prometió. Yo creo que la promesa igual es discutible porque hay muchas cosas que no se cumplieron, pero que se vaya respetando lo que se prometió. Así que yo, por lo dicho, y porque la incidencia de verdad no es alta y porque afecta la fe pública de estas personas, y tiene un efecto en 10 años más, si es que, porque la gente no va a ahorrar más, votan por. Queda entonces rechazado el numeral propuesto por 4 votos a 1. Uno contra la Soledad. Señor García. Sí, aquí. Presidenta, nosotros de acuerdo con digamos el ritmo de trabajo, usted nos señaló que vamos a parar ahora por media hora, entre otras cosas porque también hay una reunión de comité que es muy importante. Pero previamente yo quería solicitar lo siguiente. El Ejecutivo nos hizo llegar la definición de test de afluencia. Y ellas, del test de afluencia. Es una incorporación al artículo 25. Entonces, en esta definición se dice que es un instrumento de medición de riqueza. Sí, está mal eso. Que podrá incluir variables de ingreso y patrimonio, y que es para que, en el fondo, para ver quiénes se encuentran en el 10% más rico de la población. Yo quería pedirle al Ejecutivo que revise esta redacción y no hablemos de riqueza, porque aquí hay muchas familias de clase media que van a quedar excluidos, y no porque sean los más ricos, son típicamente familias de clase media, pero porque ambos tienen una pensión de 1 millón de pesos, un matrimonio de funcionarios públicos con 45 años de trabajo, un matrimonio de profesores, van a quedar excluidos. Entonces yo creo que para ellos, de que le hablemos de que pertenecen al 10% más rico, es bien duro. Patrimonio y riqueza el término, patrimonio y ingreso. Entonces tenemos que cambiar el concepto de riqueza por otro, no se me ocurre en este momento cuál, pero mientras dura nuestra suspensión, podría el Ejecutivo tratar de cambiar esos conceptos. Muchas gracias, presidente. Ok, le dejamos tarea al Ejecutivo, suspendemos hasta las 3:30. Muy bien, lo vemos, presidenta. Muchas gracias, ministros. Un abrazo.